Bueno, ahora sí, buenos días. Creo, mis hermanos, que a veces cuando nosotros estamos escuchando los cantos no le ponemos atención, pero si le ponemos atención y después usted, cuando está escuchando la prédica, usted ve cómo es que Dios ha preparado el corazón para lo que vamos a aprender. A veces nosotros no ponemos atención, cantamos, nos gusta el canto, lo repetimos, nos gusta la música, pero hay un mensaje en cada uno de los himnos, hay un mensaje en cada una de las canciones, y ese mensaje lo que hace es que prepara nuestro corazón para lo que vamos a recibir. Se lo digo porque conforme escuchaba los cantos, me parecía como que si hubiera puesto de acuerdo con los de la alabanza para lo que vamos a hablar hoy. Venimos hablando, traemos un tema que se llama Caminando por Babilonia, dividido en cuatro secciones. Esta es la cuarta, y esta cuarta le quise poner los días de Noé. En cuanto vamos leyendo, la mayoría de los textos van a estar apareciendo en la pantalla. No es importante que me vean a mí, no es importante que estoy haciendo yo, lo importante es que lean el texto. Y lo importante es el mensaje que hay para cada uno de nosotros. O sea, lo importante es lo que Jesús tiene para usted y para mí esta mañana. Eso es lo importante. No si me pueden ver, incluso esta lámpara que tal vez a ustedes no les parece como muy clarita, me hace perder, pero a mí me es muy importante porque puedo leer bien clarito lo que tengo acá. Entonces, ven hacia la pantalla y eso nos va a ayudar. Como en los días de Noé, así se llama. Vamos a abrir primeramente Mateo capítulo 24, vamos a ir viendo algunos textos, partes de los textos, para entender lo que hoy vamos a aprender. Venimos hablando de un periodo, gracias, mucho mejor. Venimos hablando de un periodo largo de tiempo que inició allá en la época de Sargón. En realidad inició desde que Adán se equivocó en el Edén, cuando vino y puso el pensamiento en su cabeza que su esposa le estaba dando, y cuando su esposa Eva puso el pensamiento en su cabeza que el enemigo o la serpiente le había puesto a ella. Todo el problema comienza con nuestra mente, todo el problema comienza cómo pienso yo, porque cuando yo dejo de pensar como Dios y empiezo a pensar como cualquier otra persona, entonces empieza un problema para mí, empiezo a razonar. Y lo peor es cuando yo empiezo a pensar como yo quiero o como yo deseo, porque yo lo que quiero y lo que deseo no necesariamente es lo mejor para mí. Dios no me va a dar lo que yo quiero, Dios me va a dar lo que yo necesito, pero yo no lo entiendo, entonces quiero forzar las cosas. Mateo capítulo 24, cuando al Señor le hacen unas preguntas después de que sale del templo y ellos están viendo unas piedras enormes. Se dice que eran a veces de hasta de 1 o 2 toneladas, piedras increíblemente grandes con las que Herodes estaba construyendo el templo. Estaba en un proceso de construcción, no estaba terminado. Cuando ellos salen, ellos vienen admirados y le dicen al Señor que vea eso, que vea esa construcción, como qué hermoso. Y el Señor les contesta que todo eso va a ser destruido, que no va a haber piedra sobre piedra que no vaya a ser removida. Bueno, eso se dio en el año 70, cuando los romanos, en su afán de encontrar los tesoros de Salomón, la historia que ellos tenían o la tradición contaba que Salomón tenía tesoros debajo de los muros, entonces movieron aún las piedras de los muros para ver si encontraban esos tesoros. Se cumplió la profecía del Señor que decía que no quedaría ni una piedra sin mover. Así de claro se cumplen las profecías del Señor. Él continúa y entonces ellos se van aparte y le preguntan a Jesús y le dicen que ¿cómo es esto? O sea, ¿cuándo va a pasar esto? Le hacen una primera pregunta, lo de las piedras y la destrucción que pasó en el año 70. Después le hacen otra pregunta, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuáles son las señales de tu venida? Hablando de la parusia, o lo que conocemos nosotros como el arrebatamiento. Segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿cuándo son las señales del fin? O sea, cuando ya viene lo que se conoce como el día del Señor.
El día del Señor no es lo mismo que el arrebatamiento. El día del Señor es la manifestación del Señor, y lo vamos a aprender conforme avanzamos. Esas 3 preguntas el Señor se las contestó. No vamos a meternos ahorita de profundo en eso, solamente para tener la idea en dónde estamos cuando empezamos a leer el verso 37. El Señor empieza a dar una explicación de cómo van a ser los días, que habrán guerras, rumores de guerras, pero dice que esto no es el fin, que solamente es que un anticipo, un anuncio de lo que ha de venir. Dice que se levantará padre contra hijo y una serie de cosas que el Señor viene describiendo, que cualquiera persona dice, estamos en esos tiempos, pero no es así, porque si nosotros analizamos todo el tiempo, hemos estado así. O sea, siempre Babilonia ha estado así. Babilonia es un pensamiento, recordemos que es cómo pensamos. Cuando usted se va al Apocalipsis y le dicen que vamos a ser sellados en la frente, olvídese de los chips y de todas esas cosas. No, es un pensamiento, es un sello gratuito que la persona acepta voluntariamente. Y eso es aquí, en la mente. Es cómo pienso yo. Eso es lo que yo recibo gratis, los pensamientos, lo que yo decido hacer y cómo decido accionar. Dentro de esos pensamientos se viene formando lo que es la parte también religiosa o la parte de fe. Esos pensamientos de fe y religiosos se meten en mi cabeza y pueden estar contaminados, o sea, pueden estar con levadura. Yo tengo que sacar la levadura. La levadura es sacar los pensamientos corruptos que se metieron dentro de la iglesia y que me hacen pensar como pensó Adán y como pensó Eva. No pensó como Dios le había dicho que pensara. Por eso a los sacerdotes se les mandó que se hicieran una mitra, que es una especie de turbante, y en la frente se pusieran una diadema o una plaquita que decía santidad para Dios. Lo que el ser humano tiene que regresar es a lo que se le robó en el Edén, que es pensar como Dios y dejar de pensar como el mundo, o dejar de pensar como Babilonia. Entre esto que se está dando, nosotros tenemos que volver a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ya hay un sello en la frente. Y ese sello en la frente es que yo pienso como piensa Satanás, aún estando en la iglesia, aún congregándome, aún participando. Incluso cosas de las que hago de adoración no son las que Dios quiere. Y Dios lo que me enseña a mí es que no es como yo lo quiero adorar, sino como Él quiere ser adorado. Pero resulta que muchas cosas de la adoración creo yo que están bien y para Dios están mal. Cuando allá en Éxodo 32, después de que han salido y el mismo Aarón que era escogido como sacerdote, les siguió la corriente. Por eso es que a veces en la iglesia alguien dice, mire pastor, es que a mí se me vino, allá hacíamos o allá hacemos. Allá es allá, nosotros aquí vamos a hacer lo que Dios dice. Se suena muy bonito, podría ser muy bonito que nos embarremos aceite en la cabeza todos, nos hagamos cruces de cenizas y un montón de cosas más, pero no es lo bonito, es lo que Dios quiere que se haga. Y como Dios quiere que se haga es que mi pensamiento sea marcado por el pensamiento del Espíritu Santo, que es el que nos revela a Cristo. Eso es todo. No tenemos que hacer tanta cosa más que pensar como piensa Cristo, volver a lo que Cristo nos dijo, que Él no vino a abolir, o sea, no vino a quitar, sino que vino a darle fin, o sea, el verdadero sentido. Dar el verdadero sentido es dar la explicación a lo que nosotros estamos haciendo mal, sin hacer mucha cosa, sin meternos 100, 200 años a estudiar Biblia. Solamente leamos la Biblia y sigamos los pasos de Cristo. Así de sencillo es pensar como Él para que no pensemos como Satanás. Así que el sello del cual habla es ese. Se encuentra así, nos encontramos así, ha pasado un proceso y empieza el verso 37 Jesús a explicar cómo va a hacer esto, porque no son las guerras, no son los problemas, no son los terremotos, porque eso se ha dado durante toda la vida, pero Él da unas características especiales que juntas nos van a decir cuándo son los tiempos finales, juntas, no por separadas. Verso 37 dice Jesús, mas como en los días de Noé. Entonces empezamos a tomar las primeras características, es como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días, verso 38, antes del diluvio, y vea que está subrayado antes del diluvio, lo cual implica que la conducta, el comportamiento que se dio no durante el diluvio, sino antitos del diluvio, muy cerca de la catástrofe, muy cerca de la destrucción, nos dice a nosotros la conducta repetida que la humanidad tiene. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Cuándo se casa la gente? ¿Cuándo se empieza a casar la gente? En el Edén, ¿verdad? Y después. Entonces, ¿cuál es de esta explicación, cuál es lo que nosotros tenemos que tomar cuando se estén casando y dándose en casamiento? Y bebiendo y comiendo. Cuando usted se casa, cuando las personas se casan, ¿qué hacen? Una fiesta y comen y beben. No se trata de eso. O sea, sería pensar nosotros de una forma muy simple, muy sencilla. Lo que pasa es que esto tenemos que ligarlo a Sodoma y Gomorra. Entonces hay una enseñanza completa. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Ahorita lo vamos a ver. Dice, dándose en casamiento hasta el día. Eso marca, ¿qué marca? Un término. Hasta ese día podían hacer lo que estaban haciendo. Ya no más. Hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, en que Noé fue salvado. Y no entendieron, esa palabra no entendieron, básicamente es no supieron, no creyeron o no conocieron. Era un asunto de mi mente. ¿Cómo pienso? O sea, estaban pensando de la forma equivocada y por eso no entendieron. ¿Hasta qué momento entendieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, cuando vemos esa palabra todos, a veces nos confundimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todos los que creen en Él, eso es importante, para que todos los que creen en Él, no todos, ese todos no es que abarca universalmente a todo el mundo. Lo mismo pasó aquí, para que el diluvio se lo llevó a todos, pero habían 8 personas en la barca. Entonces ese todos no implica toda la humanidad. ¿Cuáles son esos todos? Los que estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Ay, pero qué feo, pastor, entonces yo no me voy a poder casar, ni vamos a poder hacer fiestas. Y vamos a seguir, vamos a empezar a leer correctamente. Se lo llevó a todos, así será, ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Hay un antes, hay un hasta el día y un hasta qué. ¿Cuál es el antes? Antes del diluvio. ¿Cuál es el día? El día en que el Señor decide venir y rescatar ¿a quién? A Noé. Y hay un después, y es la desolación y la destrucción que queda. Lucas 17, para ir amarrando la idea, 26. El Señor viene desarrollando, nada más que Lucas nos va a dar una explicación un poquito más amplia y eso nos ayuda a abrir la mente. Lucas 17, iniciamos en el 28. Verso 28 dice así: asimismo, o sea, de la misma manera, ya él había hablado de los días de Noé y en el texto de Lucas está diciendo lo mismo que acabamos de leer. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día, ese más el día, lo que está diciendo es que llegó un día en que ya no hay un más. ¿Sabe cómo dice el texto cuando suben los animales y sube Noé y su familia? Dice, y Dios cerró la puerta. O sea, llega un momento en que ya la gracia se acaba. La gracia tiene término. Y la gracia es que usted y yo no merecemos el favor de Dios, sino que es lo que merecemos, la ira de Dios. Pero llegará el momento en que eso se acaba, se aparta la gracia y cae la ira de Dios, y ese es el día del Señor, la ira de Dios. Vamos a verlo conforme avancemos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, ahí está el término, cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, cuando Lot es sacado y rescatado, ¿qué es lo que sucede? Viene destrucción. ¿Qué pasó cuando Noé fue rescatado? ¿Qué viene? Destrucción. Creo que los que estudian Biblia y la leen ya van teniendo idea de qué es lo que está hablando. Hasta el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A quiénes? A todos. Pero en esto
destruyó a toda la humanidad, Dios, no solo a los que estaban en Sodoma y Gomorra. Entonces destruyó a ¿quiénes? A todos los habitantes de Sodoma y Gomorra después de haber sacado a Lot. Así, y sus hijas, porque su esposa quedó en el camino viendo para atrás lo que no tiene que ver, ¿verdad? Y llovió fuego y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo de Dios, del hombre, se manifieste. Ok, ahora tenemos la idea de los dos textos. En los dos textos estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Si usted analiza los dos textos en conjunto, entonces va a tener la idea de lo que estaba pasando ahí. El problema no era que las personas estaban disfrutando de su matrimonio. El problema no era quiénes estaban disfrutando de ese matrimonio. Lo que estaba pasando es que en los días de Gomorra había una depravación sexual. Y por eso escuchamos la palabra Sodoma y la asociamos con el sodomismo o el sodomita. El sodomismo y el sodomita es aquel que practica la homosexualidad, la depravación sexual, el sexo incluso con animales, o sea, era una degeneración. Entonces los que se estaban casando y estaban en fiesta eran esas personas. Esas personas estaban ajenas al pensamiento de Dios, metidos en su propio pensamiento, realizando sus propios matrimonios y no se dieron cuenta hasta que vieron la destrucción en las condiciones en que estaban. ¿Entendemos eso? Lo que nos dice a nosotros es que en el momento en que las personas están haciendo sus propios pensamientos, dando por bueno lo que es malo y practicando por bueno lo que es malo, llega un momento en que Dios llega a esa maldad hasta el colmo y ya dice, no más, se cierra la puerta. Entonces, no son la guerra, no son los rumores de guerra solamente los que nos dan a nosotros la descripción, sino el conjunto de cosas. Y no sé si ustedes han visto que nunca en la historia moderna de la humanidad se ha visto la depravación sexual que se está viendo en estos tiempos. Entonces esa es la marca. Características de los días de Noé, para entender un poquito más y irlo ampliando. Vámonos a Génesis verso 6, si quiere lo siguen ahí. Y vio Jehová que la maldad, que era lo que había, muchísima maldad, en los hombres era mucha. O sea, no era que solo había maldad, sino que había una multiplicación de la maldad en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, vea, todo designio, o sea, toda decisión, todo lo que yo quiero hacer, todo designio de los pensamientos del corazón. ¿Cómo es que hay pensamientos en el corazón? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De la mente o del corazón? Es que cuando la mente permite que baje eso al corazón, entonces se concreta el pecado. La persona puede pensar, y es muy grave, pensar equivocadamente, puede pensar en la mujer del prójimo. Jesús lo dijo. Pero cuando baja al corazón, ¿qué pasa? Se concreta. Cuando las personas dicen que la ley es muy dura y que la ley no se puede cumplir, yo le digo a ustedes, la ley es sumamente sencilla. Deuteronomio dice que es fácil de cumplir, no está tan largo como para cumplirla. ¿Sabe qué es lo difícil de cumplir? Lo que Jesús nos dejó. Eso sí es difícil de cumplir. Porque para la ley, mientras usted no concrete el pecado, usted no ha pecado, según ellos. Por eso Jesús vino a explicarlo. O sea, mientras no se acostara con la mujer, mientras no matara al individuo, no había una conclusión de pecado que señalar. Pero Jesús dice, no es matarlo y no es acostarse, es pensar. Con solo ya desearlo, con solo enojarse, ya fallaste a lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿qué es más estricta? ¿La ley escrita o la ley de Cristo? ¿Qué es más estricta? ¿La ley que está en el Antiguo Testamento o la ley que Cristo puso en su corazón y en el mío? ¿Sabe quién es más exigente? Jesús. Jesús es el más exigente. Lo que pasa es que nosotros creemos y pensamos como Satanás viene y nos dice, ay, no practique nada de eso. ¿Por qué? Porque si yo leo la ley me voy a dar cuenta de lo que a Dios no le agrada y tengo que no hacerlo, porque cuando lo hago se me viene a la mente lo que está escrito, y cuando se me viene a la mente lo que está escrito, entonces me siento mal porque pequé. Entonces tengo dos opciones: me siento mal y me siento triste porque tengo el Espíritu Santo, o soy de una mente cauterizada que no le importa.
Así nos examinamos si somos de Cristo. Si me da pesar por lo que hice o si no me importa. Los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente al mal. Era una práctica, o sea, era una forma de vivir, era una forma de ocuparse de todo. ¿Cómo está su mente y cómo está mi mente, mi hermano? ¿Cómo está su mente y cómo está mi mente, mi hermana? ¿En qué se ocupa nuestra mente? A veces nosotros, desde que nos levantamos, ya nos levantamos con una mente corrompida. Bueno, de todos modos tenemos una mente corrompida, pero me refiero en el accionar. En vez de sembrar para edificar, empezamos a ver cómo podamos las raíces, ¿verdad? Cómo empezamos a quitarle fuerza al árbol para que no dé fruto. En lugar de funcionar como Jesús funcionaba, ¿cómo funcionaba Jesús? Jesús no abría la boca si no era para edificar. Se quedaba callado cuando lo insultaban, pero no era porque los insultos de los otros fueran buenos ni porque él estuviera de acuerdo con eso. Es que si iba a abrir la boca para hacer lo mismo, mejor no lo hacía. Él abría la boca solamente con un fin y un propósito: agradar a Dios. Y nosotros tenemos que empezar a abrir nuestra boca para agradar a Dios. Dejar de estar lesionándonos unos a otros. Dejar de estarnos lastimando unos a otros, porque eso no agrada a Dios. Construyamos con nuestro hablar, construyamos con nuestro accionar. Eso es tener un pensamiento de continuo al mal. Tener un pensamiento de continuo al mal es un pensamiento que constantemente hace lo contrario a lo que Dios dice que haga. Vamos a ver un poco de las características de Lot. Judas capítulo 1, verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, estamos hablando de los que estaban cerca, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado. Esa palabra fornicado que está subrayada en rojo viene de una palabra que se llama porneia. La palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, lo que significa no solo son desnudos. La palabra porneia no solo significa actos sexuales, sino significa una contaminación. Si nosotros escuchamos palabra que no es de Dios y la depositamos en nuestra mente y en nuestro corazón, ya nuestra mente está sellada. Eso es porneia. Se contaminó nuestra mente y por lo consiguiente va a contaminar ¿qué? Nuestro corazón. Eso es lo que ha pasado durante los tiempos desde Sargón, ya lo hemos venido viendo, desde los tiempos de Babilonia, desde los tiempos de Alejandro Magno, de Ciro el persa. Ha venido metiéndose porneia, o sea, ha venido contaminándose constantemente la mente de las personas, de la humanidad, incluyendo a los creyentes. Habían fornicado e ido a vicios, he ido en pos de vicios contra la naturaleza. Esto de vicios en contra de la naturaleza sí es la depravación sexual, porque es que el hombre fue diseñado para que estuviera con la mujer y se multiplicara, pero el hombre que se echa con el hombre y la mujer que se echa con la mujer no cumple el propósito de fructificar la tierra que Dios estableció. No es un asunto de que se amen o no se amen, eso no lo vamos a cuestionar. Es un asunto de que Dios determinó cómo debía ser la pareja para que le agradara a Él en cuanto al propósito de lo que Él había determinado para la humanidad. Y eso que dice vicios contra la naturaleza es lo que Dios estableció para usted y para mí. Y cuando yo hago contrario a lo que Dios estableció para usted y para mí, estoy en un estado de depravación. Esa es la depravación del hombre. Verso 12. Y miró Dios, fueron puestas pues, por ejemplo, sufriendo castigo al fuego eterno. Sigamos leyendo un poco más en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, en el capítulo 2, el Señor viene hablando de los últimos tiempos a través de la inspiración que le dio a Pedro por el Espíritu Santo. Y Pedro viene hablando de los profetas, de los falsos profetas. Viene hablando de cómo los falsos profetas predican lo equivocado. Viene todo ese desarrollo que se está dando ahorita en la actualidad. Y dentro de esto que él está diciendo, dice en el verso 4 así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿de qué está hablando?
Está hablando de que no hay provisión de salvación para esas personas, o mejor dicho, para los ángeles. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, o sea, apartados para juicio. Verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿cuál es el mundo antiguo? Todas esas personas que se han venido contaminando año con año, siglo con siglo durante los últimos milenios. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Por qué lo guardó? Porque predicaba la justicia, porque enseñaba correctamente, porque estaba de acuerdo a lo que Dios establecía como su pensamiento y lo trasladaba a los demás, porque predicaba la verdadera enseñanza. Por eso lo guardó. Pregonero de justicia con otras 7 personas. Estas otras 7 personas no están mencionadas de forma clara por una razón, porque lo importante es enfocarnos en Noé. ¿Por qué se salvó la familia? Porque Noé enseñó correctamente. Entonces, a los papás que están acá les voy a decir la responsabilidad que esto implica. ¿Qué le está enseñando usted a su familia? ¿Qué está enseñando como principios de Dios en nuestras vidas? Digo, repito, principios de Dios a su esposa y a sus hijos. Eso es lo que le toca a usted y eso es lo que me toca a mí. Pero ¿cómo lo enseñamos? ¿De boca? ¿Y nuestra acción diferente? No, nosotros enseñamos con nuestro accionar. Eso se llama testimonio. Porque yo puedo decir muchas cosas y hacer otras. Yo tengo que decir y hacer. Pienso, baja el corazón y acciona. Así es como funciona la matemática de Dios. Pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿A quién destruyó? A los impíos. Lo que pasa es que era solo uno, el justo, que estaba declarado, y con él salvó a la familia. Pero la destrucción viene para los impíos. ¿Qué es impío? Algunas personas piensan que impío es no creyente. Impío es contra o sin, pío es piedad, sin piedad. O sea, una persona impía es una persona que no practica la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es la característica de Dios en nosotros hacia los demás. O sea, ser luz hacia los demás, ser testimonio hacia los demás. Entonces, usted y yo, aún siendo creyentes, podemos ser impíos. Porque podemos conocer de Dios y no practicar de Dios, por lo tanto seríamos impíos. Sigamos leyendo. Destruyó, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ok, esto es importante para nosotros, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra y no destruyó el resto del mundo? Como lo hizo en el diluvio. Porque es una señal, una advertencia. ¿Para quién? Para usted y para mí, los que vamos a vivir impíamente. ¿Para los no creyentes? No. Para los que creen, porque dicen que son de Dios y deberían de hacer lo que Dios dice. Y les está diciendo, como voy a destruir aquel mundo. ¿Recuerdan el mundo que le destruyó a Noé? Los voy a destruir a ustedes también si siguen viviendo impíamente. Y libró al justo Lot. ¿Por qué justo? Porque estaba apartado, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿Por qué subrayó eso? ¿Qué fue lo que hizo a Dios agradable delante de Dios? ¿Que no pecara? No. Que a él le dolía la conducta que se estaba haciendo en el mundo. Abrumado, le dolía. Había un dolor en él por lo que estaba pasando. Entonces Dios vio eso y para Dios le pareció bueno. Cuando le digo le pareció bueno, no es que es perfecto, sino que era un hombre que veía lo que estaba pasando, no podía hacer nada, pero le dolía lo que estaba pasando. Pero resulta que nosotros en la actualidad como iglesia vemos las cosas que están pasando y nos da igual. ¿Podemos cambiar algo? No. ¿Podía cambiar algo Lot? No, no podía cambiar nada. ¿Podía cambiar algo Noé? No. Pero debe darnos pesar lo que está pasando.
Si yo me sincretizo con el pensamiento de los demás y abrazo el pecado con los demás porque no puedo hacer nada, entonces estoy en contra del pensamiento de Dios, porque aunque yo no pueda hacer nada, debo de confiar en el que sí puede hacer y que lo va a hacer cuando llegue al colmo, cuando ya diga no más. Entonces dice así: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. Afligir en la palabra de Dios es ayunar, o no es que agarre y se den latigazos, no, es que hay una identificación con lo que está pasando. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuántas veces alguien no le cuenta a usted un chiste donde usa a Dios como figura? ¿Y qué hacemos? ¿Nos reímos? Participamos en ese chiste. Que es un chiste blanquito. Puede ser un chiste blanquito, pero están agarrando de burla al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Soberano. Y eso no debe caber en nosotros, pero ni un ápice. Nosotros no podemos permitir eso en nuestro corazón. Allá los demás lo que quieran hacer, asunto de ellos. Ellos darán cuenta, pero yo ser partícipe de eso, no. Pero a nosotros nos cuentan un chiste de Jesús y nos reímos y lo contamos. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que Él no se complace, a través de Pablo dice, con aquellas personas y los que se complacen con aquellas personas. Es un asunto del pensamiento, es un asunto del corazón. 9 de segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? O sea, si usted se guarda su corazón, si usted guarda sus pensamientos, si yo guardo mi corazón y mis pensamientos, Dios me sabe librar a mí de lo que está pasando alrededor. No va a librar a todo el mundo, pero ¿me va a librar a quién? A mí, porque es un asunto entre Dios y yo. Y reservar a los injustos para ser castigados para el día del juicio. ¿Vive usted en un grupo de personas que son irreverentes a Dios? Apártese. Dice allá en Daniel 1:7, lo hemos repetido mucho, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que yo tengo que hacer, no contaminarnos, proponernos en el corazón, continuar viviendo como Dios quiere que vivamos. Va a ser locura para los demás, pero no para nosotros, porque para nosotros, ¿qué es? La fuerza y el poder de Dios y del Espíritu Santo en nosotros operando. Aunque para los demás sea locura, para nosotros no, porque nosotros lo vamos a entender lo que ellos no entienden, pero ellos van a entender cuando venga el momento de la destrucción. Van a abrir los ojos y van a decir: ah, sí era cierto. Pero no nos corresponde a nosotros ni ponerlos en el infierno, ni mandarlos al infierno. Solo nos corresponde ¿qué? Guardar nuestro corazón, porque a veces reaccionamos contra las demás personas con enojo y se nos viene a la mente lo que dijo Jesús: ya lo mataste. Reaccionamos contra las demás personas como no tenemos que reaccionar. Debemos de ser pacificadores. Y pacificadores es perseguir la paz. Perseguir la paz es seguir siempre las cosas correctas delante de Dios, que agradan a Dios y que traen paz. ¿A dónde? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, no puedo comprender cómo puedo tener paz en estas circunstancias, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que yo me angustie, es que me pese y me duela, pero tenga paz, porque tengo la seguridad que hay una promesa que Dios va a hacer lo que tenga que hacer, aunque yo no lo entienda. Verso 10. Y mayormente que va a guardar a los piadosos, pero hay a alguien que le va a hacer una extraordinaria, podríamos decir así, o un aporte extraordinario. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. O sea, hay una destrucción para los impíos, todos los impíos. Usted y yo también, si somos creyentes. Pero hay una destrucción mayor para los que desprecian el señorío. Ya viene a la mente Esaú, ¿lo recuerdan? Despreció por un plato de lentejas lo que Dios le había dado ahí, lo que él tenía que hacer. Empezamos a amarrar todo lo que hemos aprendido estas semanas.
Mateo 11, 23 al 24. Y en Cafarnaúm, quiero contarles un poquito de esa palabra Cafarnaúm, Cafarnaúm, yo le digo Cafarnaúm, me suena muy bonito, pero aquí está escrito Cafarnaúm. Pero en Cafarnaúm, ¿alguien sabe quién es Nahum? Levanten la mano los que saben quién es Nahum. Nahum era un profeta que predicó la destrucción de Nínive. Pero la segunda que amenazaba a Nínive, porque en la primera fue Jonás. Jonás llegó, se arrepintieron, los de Nínive vinieron, se les permitió vivir. Jonás estaba muy resuelto a no llevar el mensaje, pero Dios vino y le dijo: usted va a hacer lo que yo digo, y lo hace que sea depositado allá cerca de Nínive, muy en contra de su voluntad, y Dios se sale con la suya, porque Dios siempre se va a salir con la suya. Y cuando él viene y está ahí, le predica a los de Nínive. La cosa es que pasaron 50 años y Nínive cayó otra vez en el mismo desorden. O sea, Dios los rescata y Nínive se vuelve a desordenar, y Nahum predica eso. Cafer es pueblo y Nahum es el nombre de ese profeta. El pueblo de Nahum. Eso es Cafarnaúm. Entonces, cuando entendemos que en el nombre hay toda una historia de personas que Dios les dio la posibilidad de salvarse y despreciaron después esa posibilidad, volvemos nuevamente al pensamiento de ¿quién? De Esaú, a vender la gracia de Dios, a vender lo que Dios les había dado. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, o sea, fue salvada, hasta el Hades serás abatida. ¿Qué es lo que le está diciendo? Usted y yo, que el Señor viene con su gracia salvadora, irresistible, y nos salva, y despreciamos eso, hasta el Hades podemos ser abatidos. Estaba hablando de infierno. Vamos a ver conforme avancemos. Estaba hablando del proceso en el fuego en que Dios nos va a meter para que ahí haya crujir de dientes y lloro por el desprecio que hicimos a Él. O sea, nos meten en un horno de fuego donde lo malo se va a quemar y solo va a quedar lo bueno. Y cuidado con que queda solo una monedita de un colón, ¿verdad? Hablando figurativamente. Cuidado con todo lo que se quema. La salvación no se pierde, mi hermano, es segura, el Espíritu Santo nos asegura, pero las personas vamos a ser pesadas, como fue pesado Belsasar. Y Belsasar, lo leímos en Daniel, fue pesado y se halló falto. Y como se halló falto, ¿qué le pasó? Le quitaron su reino y se murió. Era importante todo lo que hemos aprendido estas 3 semanas para poder entrar en esto que estamos haciendo acá. Si estás escuchando esto por internet, vaya y escuche las otras 3 enseñanzas. ¿Recuerda qué pasaba en Sodoma? Si en Sodoma, ¿recuerda qué pasaba en Sodoma? Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio, subrayen eso, porque ahorita les voy a explicar eso, porque en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Agarren el dedo así, pónganselo así, ese ti, para ti. Señálese a sí mismo, a ti. Yo no lo voy a señalar, pero más o menos el texto está diciendo para ti. Y agarro el dedo y póngaselo en puro corazón. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra y Sodoma que para ti. El día del juicio, mi hermano, se le conoce también como el día del Señor. Así se le conoce el día del juicio. Se le conoce como el día de la visitación. Se le conoce también como el día del Dios Todopoderoso. Aparece 19 veces en el Antiguo Testamento. Si desean, métanse a la página mía y me lo piden y les mando cuáles son esas 19 veces donde aparece. Así se llama. Pero se llama el día de la ira de Dios.
O sea, el día del juicio, el día de la ira de Dios es el día del Señor. Porque para lo que para unos va a ser rescate como para Noé, para lo que para unos va a ser rescate como para Lot, para otros va a ser destrucción. Entonces el día de la manifestación del Señor, cuando la iglesia o la novia es rescatada, para otro le va a ser el día del crujir de dientes y de los lamentos, del lloro. Entendiendo cuál va a ser el día del Señor, entonces vamos a ir sumando las cosas que hemos ido aprendiendo hasta hoy, más lo de las otras 3 semanas. Entonces, ¿qué había en los días de Noé sumado a los días de Lot? Que nos da a nosotros las características de aquellas personas que tomaron el pensamiento de Esaú, que era menospreciar lo que se le había dado, menospreciar la primogenitura, por seguir caminando en Babilonia. Si usted no estuvo acá las otras semanas, tal vez le va a parecer un poco confuso lo que estamos hablando. Babilonia es un pensamiento pagano de cómo adorar dioses, infiltrado dentro de la iglesia con pensamientos de imperios que han venido pasando durante los últimos 5,000 años, 5,600 años, y se han ido sumando uno a otro y se han adoptado como parte de la adoración para Dios. Eso se llama la bestia. ¿Y por qué se llama la bestia? Porque la bestia representa un imperio, algo tan enorme y tan grande y tan difícil de controlar, que es la suma de los pensamientos de los imperios que Daniel nos describió. Todo eso en conjunto. O sea, la forma de adorar dioses, que es idolatría. La inclusión de esto a la iglesia, que es el sincretismo. Más mi corazón de Esaú, de desprecio a lo que Dios me dio, me ponen en estos días. Junto con el accionar corrupto de la depravación sexual del hombre, la violencia y las guerras que ya Jesús venía describiendo. Ahora tenemos un combo. Ese combo le vamos a llamar el combo de la destrucción. El combo que va a llevar a que Dios diga: no más, hasta aquí. Y va a venir y va a rescatar a 5 vírgenes para que no pasen por el dolor que tienen que pasar, y se las va a llevar porque van a tener las lamparitas llenas, y otras 5 se van a quedar para ser ¿qué? Pasadas por el fuego. Hay otros que van a ser más destruidos que ellas, pero ellas también van a pasar por el fuego. Son las personas creyentes que decidieron caminar abrazados a Babilonia. ¿Se acuerdan cuando aprendimos de Habacuc? Habacuc viene y Dios le dice que los va a destruir y que va a usar ¿a quiénes? A los caldeos para castigarlos, o sea, para meterlos en esclavitud, para que sufran, para que se acuerden que Él es Dios. Y Habacuc se molesta y dice: ¿cómo es posible que vaya a pasar esto, que nuestros enemigos? Y Dios le dice: sí, primero con ustedes y después con ellos. Solo que al pueblo lo pasaba por un proceso de depuración, o mejor dicho, santificación para nuestras palabras, y a los otros para un proceso de exterminio. Hay una diferencia, solo que no es un exterminio temporal, porque el alma sigue viviendo y después van a caer en un proceso eterno. ¿Qué hay en estas fechas o en estos tiempos? 1, incredulidad. Había un varón justo predicando durante ¿cuántos años? 120 años. Así es, ¿verdad, pastor? 120 años. Durante 120 años predicando el arrepentimiento, que se arrepientan y se arrepientan. Y me imagino que habían un montón de religiosos que estaban por ahí diciendo: no, hombre, jamás. Venga, pida, negocie, decrete, compre, haga, venda, cásese, dese en casamiento. ¿Entendemos esto? Mientras otros están prometiendo lo que no se va a cumplir, hay poquitos diciendo lo que sí se va a cumplir. Y no solo aquí, mi hermano, hay 7,000 más alrededor del mundo, es figurativamente hablando. No somos los únicos que estamos predicando verdad, hay muchos más, pero hay más predicando la mentira
dando falsas expectativas, falsas esperanzas. Y Dios va a decir en un momento determinado que la puerta se cierra. ¿Y sabe qué prevalecía en esos tiempos? La incredulidad. No creían que eso fuera a pasar hasta que pasó. Pero ya no había nada que hacer. ¿Por qué tenían incredulidad? Los que no creían o los no creyentes porque no les importaba, porque querían ser hijos del demonio, y otros por desconocimiento, porque decidieron escuchar falsas enseñanzas que les calentaban los oídos y les daban lo que querían oír. Y dice el Señor que le dio los pastores que merecían, porque eso era lo que querían oír. ¿Quiere oír eso? ¿Eso les agrada? Tome, tenga lo que le agrada. Porque ¿sabe qué, mi hermano y mi hermana? Lo que Dios nos va a dar a nosotros no es lo que nos agrada, es lo que necesitamos para poder sobrevivir en Babilonia. Y ahí estaban esas falsas profecías probablemente en los tiempos de Noé. Entonces la maldad fue en aumento, igual que ahora, violencia, pensamientos continuos al mal, fornicación, vicios contra la naturaleza, igual que ahora. O sea, lo que había en concreto era un rechazo total al llamado al arrepentimiento. Eso era lo que había, un rechazo total. No, está loco Noé, mire qué solazo el que está haciendo, ni va a llover. Está loco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ser que el Señor va a venir ahora? Noé, ¿cómo las iglesias 30,000 tienen allá? 8,000 tienen por allá. No hay un avivamiento tan increíble en las iglesias que se multiplican y se multiplican. ¿Cómo Dios va a venir? No, hombre, si estamos en los mejores tiempos, la iglesia postrera será mejor que la primera. Mala aplicación del texto. Muy mala aplicación del texto, porque la iglesia no es lo que usted y yo vemos. La iglesia es invisible. Aquí estamos, no sé cuántos estamos, pero yo le puedo decir que no todos son iglesia. Y no se sienta aludido, examínese a su corazón, pero es verdad. Porque lo que dice si usted es iglesia o no es iglesia, lo que dice si usted va a ser novia o no va a ser novia, es su conducta y lo que está en su corazón. No lo que yo digo, ni lo que usted mismo dice, lo que Dios dice. Cuando estaba Samuel frente a Isaí y salió allá el hijo de él, Eliab, lo vio tan grandote y tan fuerte, así, tan musculoso. Este es el rey, dice. Este no se me va. ¿Qué le dijo Dios? Ustedes ven la apariencia, yo no veo así, yo veo el corazón. Yo puedo verlos a ustedes aquí muy sonrientes, muy felices, muy dedicados, pero solo Dios conoce el corazón, incluyendo el mío. Qué pastor, qué bonito que lo que está predicando. Cuidado, hagan como los habitantes de Berea, vayan y examinen lo que les estoy diciendo. Y no les estoy diciendo que soy un demonio, pero hay demonios vestidos de ángel de luz predicando. Cuidado, confíen solo en lo que el Espíritu Santo dice, en lo que la palabra de Dios dice. Si no es conforme a la palabra, deséchenlo. Tomen todo, desechen lo malo, pero tomen lo bueno de cualquier persona que les enseñe, porque el único que enseña perfecta, verdadera e inmaculadamente es Cristo, a través del Espíritu Santo. Ahí está el rechazo al arrepentimiento. Ante el rechazo al arrepentimiento hay dolor en los que practican el mensaje correcto. Pero esto es porque estamos metidos, sumergidos en un problemón tan grande que no hay quien en el mundo, no hay quien nos pueda sacar de eso. Es un pensamiento que ya absorbió a toda la humanidad, incluyendo a los creyentes. Es un pensamiento que solamente uno lo puede cambiar. ¿Y cómo le dijo el ángel a María? ¿Habrá para Dios algo imposible? Pero para Dios. No le voy a decir que todo el mundo se va a salvar. Estoy diciéndole que lo imposible es para Dios si está en Él tener misericordia o no. Porque lo dijo, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Así que mi hermano, si usted está sentado ahí, no es porque usted quería venir. No es porque en la mañana se levantó con un deseo de venir a saber todo lo que pasó en su mañana.
por su cabeza, por la mía, por mi corazón y su corazón. Tal vez si yo me hubiera llevado por mis sentimientos, estaría sentado quién sabe dónde, o usted. Pero ¿sabe por qué está usted aquí? Porque el Espíritu Santo lo trajo y la trajo. Porque no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu de Dios que usted y yo nos movemos dentro de esa misericordia. Misericordia donde vivimos en los tiempos de Sargón, Nabucodonosor, Ciro, Darío, Alejandro Magno y de toda Roma, donde un pensamiento nos ha absorbido incluso a nosotros mismos, poniendo en primer lugar lo que no tenemos que poner en primer lugar, incluso a nosotros mismos. Por eso es que se enseñan conductas de adoración a ídolos en la misma iglesia, fiestas corrompidas, fiestas que lo único que hacen es adorar a Satanás en cada uno de sus símbolos. Pero tenemos a los creyentes diciendo: no, es que mi corazón no lo hace así. Pregunta: ¿es así como Dios quiere ser adorado? Que usted construya sobre los altares de los Baales, los limpia y le ponga encima a Jesús. No, destruya el altar de Baal y dé una adoración pura y santa al Dios que es puro y santo. No adoraciones corrompidas, corrompidas por los pensamientos de todos estos imperios que los hemos absorbido. Eso es estar de continuidad al mal. Es estar metiéndome constantemente en aquello que me ha sido enseñado de generación en generación. Y no le estoy hablando de su papá y su mamá y su abuelo. Le estoy hablando de 5,600 años de experiencia del demonio. Que él sabe por dónde entrarle a cualquiera de los que estamos aquí y ofrecerle lo que más le gusta. Esa experiencia tiene él. Por eso se viste como ángel de luz. Ya no aparece como algo terrorífico, aparece como lo que te gusta y lo que me gusta. Y nos mete en las fiestas que nos gustan y no las que nos exigen santidad. Y aparte de eso nos llama a una falsa prosperidad. A una falsa prosperidad que le dice a usted y a mí que más allá hay un futuro sin Cristo que es promisorio, que promete. Un futuro que aunque no esté Cristo, yo voy a estar viviendo bien. Pero cuando la maldad esté hasta el colmo, la puerta se va a cerrar. Y cuidado cuando la puerta se cierre, ¿de qué lado quieres estar? ¿Por qué? Porque lo que está enseñándonos es un estatus de la mente en una temporalidad en la cual nos mete a nosotros a idolatrar lo que nos gusta porque nos hace sentir bien en el aquí y el ahora. Pedro, cuando vio a Jesús en la transfiguración, ¿qué dijo? Hagamos unas ramitas y nos quedamos acá. Era el aquí y el ahora. Es el mismo Pedro que el Señor le dijo: pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de los cielos. A ese mismo Pedro es el que está ahí diciendo: pongamos ramitas y nos quedamos acá. ¿Estás construyendo ramitas aquí en la tierra en esta temporalidad o tienes la vista puesta en la eternidad? Esa es la mente robada. O sea, es una conclusión de que estamos en una idolatría, en una incredulidad a la máxima potencia. Estamos desarrollando una mente que no cree en el máximo estatus de la potencia. Nada nos va a convencer, absolutamente nada, hablando como humanidad, adorando a los ídolos porque nada me va a sacar de aquí. Me siento ofendido cuando me dicen que estoy pecando, cuando debería sentirme agradecido porque me están advirtiendo de lo que ha de venir. Pero me ofende que me digan: no mientas, malo, no se aire, no hable con un tono descortés. No use palabras groseras. Use palabras que concilien. Use formas de expresión que concilien. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Todo esto me ofende, porque eso no va con mi pensamiento de yo, el que he tenido y he absorbido durante ¿cuánto tiempo? 5,600 años. Ah, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Si yo tengo 20 años, yo tengo 22 años. No, es que eso viene desde allá.
desde el Edén, y lo hemos pasado de generación en generación y lo seguimos pasando de generación en generación. Es una bestia nacida de otras bestias. Es Babilonia la grande. Y estamos caminando en Babilonia, madre de las rameras. ¿Sabe usted qué es una ramera? Es muy diferente a una adúltera. La adúltera se da y no pide nada a cambio. La ramera se vende, da lo que tiene, pide lo que el otro tiene para dar su cuerpo. O sea, la ramera de la iglesia en la actualidad, y qué feo lo que estoy diciendo, pero no estoy hablando de la invisible, es la que está vendiendo a Cristo para obtener el favor de las personas. Y las personas están pagando por el favor de Cristo porque no saben que es con santidad que se debe dar. Y no nos gusta, ni le gusta al que está escuchando. ¿Por qué no nos gusta y no le gusta? Porque confronta nuestro espíritu y nos dice: estás mal y tienes que tener un cambio. Pero eso implica renuncia, eso implica cambio de mente. Ezequiel 14, verso 2. Y vino palabra de Jehová diciendo. Voy a extraer algunos del capítulo 14 y del capítulo 16, pero voy a ir saltando para poder concluir este tema de la forma más rápida posible, porque no tenemos todo el día. Pero dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, por tanto di a la casa de Israel, o sea, los esparcidos, aquellas personas que estaban mezcladas entre las naciones, así dice el Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Qué es eso? No es más que un llamado al arrepentimiento. Cambien de pensar, cambien por dónde van. Pero quiero rescatar esa palabra apartad. Esa palabra apartad viene de la palabra de precar. Y la palabra de precar viene del hebreo sheketz, que lo que implica es básicamente que la persona debe de tomar un estado en el que está de pecaminosidad temporal, en lo que lo pone en un estado de juicio temporal para que se ponga en un estado eterno. Esa palabra de precar es donde viene la palabra precario. Y esa palabra precario, la palabra lo que significa es que esas personas están en un estado temporal de dolor, de ausencia, de carencia temporal. Entonces esta palabra apartad, que lo que me dice a mí es que estoy en un estado de juicio temporal. ¿Qué significa? Que yo decido si cambio ese estado. Apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Sabe qué es abominación? Desde el texto original de hebreo, la abominación lo hemos tomado como algo asqueroso que aborrece. La abominación es estar en un estado de condena. Esa es la palabra, eso es lo que significa. Lo cual el Señor me dice que Él nos abomina porque estamos en un estado de condena y de juicio destructor, y nos dice: apártese de ese estado, póngase en el estado de salvación. Verso 13, Ezequiel 14: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente es la palabra que se utiliza para adulterio, para infidelidad, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el pan del sustento y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. ¿Usted sabe cómo nos pone a nosotros Dios en ese estado precario? Para que recapacitemos. Porque un precarista se mete a un terreno porque no tiene casa, porque no tiene tierra. Cuando usted y yo somos creyentes y adulteramos pensando no como Dios dice, te mete en un estado precario para que recapacite antes de que venga el día de la ira, el día de la abominación, el día del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Ay, no, pero jamás, pastor, vieras que hay unos que prosperan
Yo no estoy hablando de los que Satanás los prospera. Porque entonces Hefner, el de la Playboy, era súper santo. Yo no estoy hablando de los que Satanás les da cosas para meterlos más y más y más. Estoy hablando de los creyentes que Dios les da el favor como le dio a Esaú. Le estoy hablando de los creyentes que Dios le da el favor como lo ha hecho con usted y conmigo, y nos aparta y nos pone en una situación tranquila y nos olvidamos de dónde nos sacó. Entonces nos vuelve a meter en ese estado de precario. Pero ¿por qué me va como me va? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Pregúntele a Dios no el por qué, sino el para qué. Porque el por qué ya usted y yo lo sabemos. Hay algo que está mal. Aunque no lo sé, porque tal vez estoy adorando el becerro y pensando que estoy haciendo la adoración correcta. Entonces dígale a Dios: Señor, ¿cuál es el becerro que tengo abrazado? ¿Cuál es el becerro que no te está agradando? Porque yo no le estoy hablando de un pecado de intención. Estoy hablando de personas que creen estar haciendo lo correcto y están haciendo lo incorrecto, aún en desconocimiento. ¿Entendemos esto? Verso 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Ya tenemos a Noé entre ese grupo. Si estuviesen entre ellos Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia, y no es que ellos tuvieran su propia justicia, sino está hablando de la justicia de Dios en ellos, por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Así dice el Señor. ¿Sabe qué es lo que dice el Señor? Que a usted no le van a pedir cuentas por su hijo en cuanto a la parte espiritual. Le van a pedir responsabilidad de enseñar eso. Pero en el último día a su hijo lo van a llamar y le va a decir: Dios, ¿por qué usted no atendió lo que yo le hablé a través de su papá, a través del pastor, a través de las circunstancias? A usted, esposa, no le van a pedir cuentas de lo que haga su esposo, le van a pedir cuentas de usted misma. A usted, esposo, no le van a pedir cuentas de su esposa, le van a pedir cuentas de usted mismo. El alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. Y ya no tienen que decir como decían antes, que se comían la fruta y les daba la dentera. O sea, que el papá comía la fruta y le daba la dentera. No vaya a decir que es que, ay, mi papá era así. No. Su papá es así, mi mamá es así, mi abuelo es así, mi abuela es así, porque hay 5,600 años de enseñanza corrompida. Por eso somos así. Pero no tenemos que usar eso de excusa. Tenemos que decir: no más, hasta aquí. Por una razón tenemos que decir no más. Seguimos leyendo. ¿Dónde estamos? Ya me pasé. 14, gracias. Si tuvieres en medio estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ok. Tenemos que hacer las que hizo Noé. Se apartó, hombre justo, predicó lo que tenía que predicar y le creyó a Dios lo que iba a pasar. Si estamos escuchando que viene un arrebatamiento para la iglesia fiel o para la novia, tenga la seguridad de que va a venir y se va a cumplir. Ezequiel 16. Así ha dicho Jehová, verso 3, el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. O sea, babilonios, caldeos. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Cuando usted y yo llegamos al Señor, arrastramos cosas de nuestros pensamientos viejos que todavía los traemos a nuestra vida actual y los metemos en nuestra vida de santidad dentro de la iglesia, creyendo que está bien. No fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con las aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de una bebé que la tuvieron en el desierto y la niña estaba ahí llena de sangre, el ombligo pegado a la placenta, y la abandonaron ahí. De eso es lo que está hablando. Esa bebé está ahí y él dice en el verso 5: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. ¿De qué? De lavarla, limpiarla y enseñarla. O sea, no le importó. A los que estaban no les importó. Teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, en el mundo.
con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Está hablando a su pueblo en una aplicación a la iglesia, pero estamos hablando de la aplicación suya y la mía. Verso 6. Cuando estamos en esa situación, usted y yo, cuando la iglesia está en esa situación y nos incluye a nosotros, dice: y yo, Dios, pasé junto a ti y te vi sucia y en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Ahí estaba donde nadie daba nada por esa persona. Ahí estaba donde nadie daba ni un 5 y decían: ya este no tiene nada, no hay nada que hacer con este, está perdido. No le queda más que el infierno. El Señor llega y lo ve despreciado, la ve despreciada, abandonada en el desierto, llena de sangre, conectada a su ombligo, y le dice: vive. Te hice multiplicar como hierba del campo, creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. O sea, no había quien le enseñara, no había alguien que le diera la forma correcta de adorar a Dios, que le enseñara. Y pasé otra vez junto a ti, te salvé y paso de nuevo. Y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y te cubrí de tu desnudez y te di juramento entre pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Un día te vi a ti, y agarra ese dedito y se lo pone así: ese ti soy yo. Te vi a ti donde estabas despreciado, ensangrentado, abandonado, destruido, sin nadie que tuviera misericordia. Y yo te levanté, te sostuve, te ayudé. Y cuando creciste, estabas hermoso, estabas bien. Verso 15, ¿qué fue lo que pasó? Pero confiaste en tu hermosura. Ah, no, ya estoy bien. Ya Dios me rescató. Y te prostituiste a causa de tu renombre. ¿Sabe qué es renombre? ¿Sabe qué es tener un renombre? 2 veces nombre. Yo me llamo José, y sobre mí que hay un nombre cristiano. José le pertenece ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Perdón? Ramón. Y Cristo lo reviste con su nombre si él reconoce y sigue los pasos de Cristo, igual que yo debo reconocer y seguir los pasos de Cristo. Madeleine se llama así, pero es cristiana, hija de Dios, hija de Cristo. Cuando Dios está encima, o mejor dicho, está arriba diciendo: este es mi hijo amado, del cual yo tengo complacencia. Cuando usted hace lo correcto y yo hago lo correcto, ¿sabe cómo me está diciendo a mí y le está diciendo a usted? Ramón, si haces lo correcto, eres mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Eso hace Dios. Alejandro, eres mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Pero tiene que ser cuando tenemos el renombre, que es el sobre todo nombre, por el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Por causa de tu renombre te prostituiste. O sea, vendimos el nombre que nos fue dado. Y derramaste tus fornicaciones, te contaminaste con cuantos pasaron, suya eras. Verso 20. Además de esto, ya padres pongan atención, además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. ¿De quién son los hijos? Habías dado para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. O sea, lo que aprendiste que no era mío, se lo enseñaste, y se lo enseñan a tus hijos que son míos. ¿Eran pocas tus fornicaciones? Pregunta. Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda del fuego que se consumía. Verso 22 dice: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones
¿No te has acordado? O sea, ¿te olvidaste? ¿Qué le pasó a los que estaban antes del diluvio? Se olvidaron, no conocieron. ¿Qué pasó antes de Lot? Se olvidaron, no conocieron. ¿No te has acordado de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ¿qué fue lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Hay un menosprecio por lo que Dios hizo. Hay un menosprecio por lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Y dice: ay, ay de ti, Jehová el Señor. Dios no quiere que usted y yo perezcamos. Dios quiere que usted y yo estemos gozando de su gracia, pero nosotros hemos vendido lo que Dios nos ha dado y lo hemos dado al mejor postor, olvidando lo eterno por lo temporal. Y Dios nos advierte una y otra vez, y cada vez que nos advierte nos alejamos de más y más, y dice: ay de ti. ¿Sabe cuándo hay un ay? Cuando duele. Ay de ti, dice Jehová el Señor. Verso 26. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, los que estaban al norte. Lo pueden ver en la primera enseñanza. Gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, por eso que hizo, por despreciar lo que ya le di, por tomarme tan a la ligera, por darle más importancia a otras cosas que no soy yo, por tanto, he aquí yo extendí mi mano contra ti, mi mano, y disminuí tu provisión. Lo primero que hace Dios es tocarnos la provisión. Es la siguiente advertencia. Entonces empezamos a echar en saco roto y no nos alcanza. Tu provisión ordinaria, te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos. Segundo paso, haga lo que le da la gana. Entréguelo a Satanás para salvación de su alma. Que te aborrecen los cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. O sea, nos pasó por toda la historia que hemos visto durante estas semanas. La contaminación. Verso 30. Cuán inconstante es tu corazón. ¿Sabe qué es inconstante? Carente de voluntad. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho estas cosas, todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. No solo nos dice ramera, sino que no tenemos ni vergüenza para lo que estamos haciendo. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, dice el verso 35. Y el verso 49, sentencia. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, que era soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Egoísmo, solo yo y yo y yo, el yo, y no en los demás. 59, pero más ha dicho Jehová el Señor: haré contigo como tú hiciste. ¿Qué fue lo que hice? Menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Pero él está preguntando: ¿haré yo? O sea, ¿les voy a hacer a ustedes lo mismo? ¿Voy a hacer lo mismo con ustedes que ustedes me hicieron a mí? Ustedes me menospreciaron, me rechazaron, me abandonaron, me vendieron. ¿Voy a hacer yo lo mismo que ustedes hicieron? Verso 60. Antes de yo pagarles a ustedes con la misma moneda, estaba hablándole a creyentes: yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, o sea, para siempre. Me voy a acordar de lo que yo les ofrecí, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, o sea, no por lo que usted hizo,
sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Déjeme decirle algo, mi hermano. Si Dios está esta mañana llamándonos a nosotros al arrepentimiento, a usted que está en su casa escuchando esta enseñanza, si Dios que está hablando a través de mí en este momento y a través de los medios tecnológicos más tarde o después, si Dios está haciendo eso contigo, no es por lo que tú haces, es por lo que Él prometió, porque está dando una y otra oportunidad al arrepentimiento. Cuando Jesús ya está orando en su última oración, dice allá en Juan 17, mientras Él está orando por todas las personas, no está orando por todo el mundo, dice: yo ruego por ellos. ¿Se acuerda el dedito? Ponga el dedito así, póngaselo en su corazón. Esos son ellos. Primero le decía a usted, si se equivoca, ahora le dice: esos son ellos. Esos son los ellos por los cuales ruega, por usted y por mí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, o sea, no es para que los saque de Babilonia, sino que los guarde del mal, para que tengamos un corazón decidido a guardarse para Dios. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oró por sus discípulos y la bendición de la oración llega hasta mí. Y ahora ora por mí como discípulo y la bendición alcanza a los que van a escuchar lo que usted y yo enseñemos. Y esa cadena va a ser interminable hasta el día de la manifestación del Señor. ¿Cuál es la receta para caminar por Babilonia y no contaminarse? Antes del canto que vamos a escuchar, quiero darle la receta. ¿Quién quiere llevarse la receta para caminar por Babilonia? Amén. Pero si usted quiere la receta, usted tiene que hacer la comida. ¿Cierto o no? Si yo le doy una receta para que hagan un pastel y no lo hacen, no lo van a saborear. Tienen que saborearlo. Yo pienso que si nosotros nos llevamos una receta para casa y la guardamos, tal vez se ensucie, se rompa y al rato hasta la perdemos. Ahora sí, saquen sus Biblias, porque ahí no está. Van a leerlo en sus Biblias. Y la primera receta, la primera parte de la receta, si no tiene Biblia, busque. Porque un cristiano sin Biblia es como que sea un cazador sin revólver, un carro sin gasolina. No va para ningún lado. Busque su Biblia. Segunda de Crónicas 7:14, y vamos a ver la receta que el Señor le da a usted y a mí para caminar en Babilonia. Y se lo puede saber de memoria, pero hoy el Señor te va a dar palabra de vida. ¿A dónde iré si no es a ti?, dijo Pedro. Solo tú tienes palabra de vida. Eso es palabra de vida, palabras que te van a ayudar a caminar en este mundo. Y propuso Daniel en su corazón ¿qué? No contaminarse. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Ya te contaminaste? ¿Ya tienes pensamientos, acciones equivocadas? ¿Has reconocido que has caminado de una forma no correcta? Si se humillare mi pueblo, primer ingrediente, humillarse delante de Dios. ¿Sabe qué es humillarse delante de Dios? Renunciar a mí para que Él esté en el primer lugar. ¿Sabe cómo lo dijo Juan el Bautista? Yo debo de menguar para que Él crezca. Humillarse delante de Dios es ponerlo a Dios en primer lugar, antes que a mí y antes que todo lo demás. Si se humillare mi pueblo, no todo el mundo, esta no es una receta para todo el mundo, es para su pueblo. ¿Quién es pueblo aquí de Dios? ¿Quién dice amén? A usted que dijo amén, aunque lo dijo como asustado, como triste, es pueblo de Dios si realmente su corazón, el Espíritu Santo le revela que así lo es, porque debes de contristarte cuando haces algo malo contra Dios.
No tienes que tener una conciencia cauterizada. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿quién invoca el nombre de Dios? Es necesario que yo me vaya, dice el Señor Jesús, para que venga el Espíritu Santo, el que os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo esta mañana está hablando a cada uno de ustedes, está llamándoles a humillarse, está llamándoles a arrepentirse, está llamándoles a cambiar la acción que está en sus corazones y a poner en primer lugar a Dios. Y la receta dice, y oraren. Pero no es un orar para sus deleites. Ustedes no reciben porque piden mal. Porque piden para sus propios deleites, dice el Señor. ¿Sabe qué tenemos que pedir? Señor, ayúdame a creer. Ayúdame, aumenta mi fe. Jesús, sé mi Señor, sé mi guía. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y oraren, no pidiendo las añadiduras, sino buscando el reino de Dios. Y por eso dice, y buscar en mi rostro, porque la oración debe ir dirigida a buscar a Dios, su justicia, su voluntad y lo que quiere para usted y para mí. Y oraren y se convirtieren, cambiaran de accionar de sus malos hábitos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Primero tiene que hacer esa receta para poder comer el pastel. Vaya y compre humillación. Vaya y échele a la bolsa mucha oración. Cambie de rumbo y diríjase a Dios. Y cambie de forma de pensar. Cuando tenga eso, dice el Señor, cuando ya usted tenga todo eso, cuando tenga todo ese pastel completo y venga delante de mí, entonces, en ese momento, yo oiré. ¿No ha oído antes? ¿No oye antes? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice sus pecados y su tierra es porque está hablándole a su pueblo. Voy a hacerle una pregunta y vamos a orar. ¿Tiene un creyente que perdonar a una persona que no se ha arrepentido? Es una pregunta. No, porque hemos confundido lo que es perdón con lo que es amor. ¿Debe un creyente amar siempre al que no se ha arrepentido? Eso sí. Pero Dios pregunta, ¿perdona al que no se ha arrepentido? No, porque el perdón tiene que ver con restablecimiento de relaciones. Dios ama, pero al que no restablece las relaciones lo manda al infierno. Yo puedo amar al que me hizo daño, y lo que conocemos como perdón es que yo no voy a odiar a esa persona, voy a tener compasión por esa persona, voy a tener misericordia por esa persona, pero no voy a restablecer relaciones con esa persona para que me siga dañando. ¿Entendemos eso? Y Dios no hace eso. Ese perdón que estamos leyendo ahí, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, implica que hubo una acción de humillación, de oración, de buscar el rostro y de cambiar de acción. Es muy diferente a lo que entendemos por perdón. Dios está llamándonos esta mañana para ser perdonados a que reaccionemos correctamente y restablezcamos relaciones con Él. Y la forma de restablecer relaciones con Él para que entonces Él oiga, entonces yo oiré. Cuando Él oye es porque pasó todo lo que está arriba. Vamos a escuchar un canto y vamos a despedirnos en oración. Póngale atención a la letra y con esto nos vamos a ir a casa. Bueno, hay almuerzo también, ¿verdad? Incline sus rostros y escuche. Suámosles tú. Do
Dun, 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 dun. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que